Muy buenos días, una vez más es un gusto estar con ustedes aquí en el diálogo. Antes de que finalice el 2020, habrá un convenio en cuanto al nuevo salario mínimo. Lo que resta del año sería más que suficiente para llegar a un acuerdo en las negociaciones del mismo. Esto entraría entrando en vigencia a partir del 1 de enero del próximo año. Así lo estima la dirigencia obrera. La comisión tripartita, conformada por delegados de los trabajadores, representantes de los empresarios con la mediación del gobierno, ya inicia el próximo jueves oficialmente las reuniones, afirmando que lo que falta de diciembre sería más que apto para lograr un acuerdo en este tema de interés nacional. Previo al diálogo se conocerán las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y del Banco Central de nuestro país sobre el índice de inflación, costo de la canasta básica y la situación del empleo, entre otros. También se va a incorporar la situación que enfrenta la economía nacional tras el paso de las tormentas tropicales ETA y IOTA a inicios de noviembre pasado. En caso de no llegar a un acuerdo en la mesa de negociaciones, el proceso se cierra y se traslada al Poder Ejecutivo para que el presidente de la República decida. Para hablar sobre este interesante tema nos acompaña el secretario de la Central General de Trabajadores, el licenciado Daniel Durón. Y vía Zoom también está con nosotros el licenciado Daniel Fortín, es vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Ha existido una fuerte diferencia entre la clase empresarial, así como la clase obrera, por un incremento a este salario. Siempre hay tirantes que esperamos por la situación que se está viviendo, se torne completamente diferente y se entiendan las situaciones que se están viviendo en ambas partes. Don Daniel Durón, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jorgito, de nuevo estar en su programa, como siempre, a la orden suya para discutir un tema que es anualmente un tema de interés nacional. En los últimos años hemos logrado acuerdos plurianuales, que me parece a mí que es lo correcto. Pero en esta oportunidad se vencieron los 2 años, para los cuales se había firmado, y estamos abocados a esta negociación para el año 2021. Con mucho gusto. Gracias, don Daniel Durón. También vía Zoom, como lo hemos indicado, don Daniel Fortín, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Estimado don Daniel, muy buenos días. Es un gusto también tenerlo aquí con nosotros. Buenos días, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Usted sabe que le tengo mucho aprecio. Igual. Tantas historias que tenemos a lo largo de nuestro querido Club Olimpia. Tantas sesiones que asistimos juntos cuando usted formaba parte de la junta directiva del glorioso Olimpia, que hoy esperamos nos dé una tremenda satisfacción. Y un abrazo a la distancia a Daniel Durón, tocayo, con el cual también pues hemos dialogado bastante acerca de estos temas. Y lo más importante es que siempre nos hemos puesto de acuerdo en tener la misma visión de país. Muchas gracias, Jorge. Gracias, licenciado Fortín, que nos acompaña vía Zoom. Licenciado Durón, jueves, primera reunión. Entiendo que sí, lo que faltaba era una acreditación de una confederación, y por lo que me dijeron hoy lo acreditan y debiese convocarse por más tarde el jueves, porque estamos en el marco de lo que establece la ley, Jorge. Claro. Y la aspiración es, mire, con la madurez que hemos tenido en los últimos años, y un ejemplo práctico de esto, es que la Maquila negoció su salario mínimo por 5 años. Nosotros lo hicimos por 2, y estamos en una situación singular, sui generis, que tal vez no lo hemos vivido antes, que es lo de la pandemia, los fenómenos naturales, abocados a un proceso de discusión. Yo repito, la madurez que se tiene, creo que podemos salir adelante de esta negociación bien librados. Ojalá que sí, aunque hemos escuchado las posiciones que son, como casi siempre, totalmente opuestas en el sentido de la empresa privada. Dicen no hay ninguna posibilidad de un incremento salarial, se está pensando en conservar los empleos, que es fundamental desde luego, pero y la pregunta a don Daniel Fortín, así como tiene problemas la empresa privada, igual o más tiene la clase trabajadora, porque el salario no ajusta, amigo, el salario a la gente no le ajusta. ¿Hay alguna posibilidad en estas conversaciones que
se ceda en el sentido de que hemos escuchado al presidente del COEP, los hemos escuchado a ustedes también como Cámara de Comercio, en el sentido de que la prioridad debe de ser, e insisto, compartimos, mantener los empleos para la clase trabajadora, pero paralelo a ello también habrá que hacer un reconocimiento que no le ajusta el salario a la gente y tiene, ¿cómo lo manejarían en ese aspecto en forma concreta la pregunta, licenciado Fortín? La verdad es que nosotros tenemos que situarnos en el año que estamos viviendo en este momento. Las situaciones que han pasado durante el año. Iniciamos un año, el 2020, con toda la emoción del mundo, en enero, febrero, y en marzo viene y cae esta pandemia. Se declara pandemia a nivel mundial el 10 de marzo, si no me equivoco. Y luego el 15 de marzo tenemos una reunión donde nos dicen vamos a cerrar el país por un par de semanas. Esa reunión se tuvo en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada el 15 de marzo y se cerró el país el día 16 de marzo. Un día que siempre va a estar en la historia, siempre va a estar en el recuerdo de todos nosotros, porque ese día pues se cerró el país y todos teníamos la fe de que eso iba a durar un par de semanas, un mes, y todo se iba a volver a la normalidad. Nadie tenía idea de que esto iba a llegar a que estuviéramos hoy día 15 de diciembre todavía con una pandemia que nos ha hecho pedazos a través de todos estos meses. La economía se mantuvo cerrada todo el resto de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Se decidió abrir en un momento dado con el 20% de las empresas para que pudieran abrir. Eso duró como una semana. Y eso ha hecho que todas las empresas en este momento estén en una situación súper, pero súper calamitosa. Luego vienen 2 huracanes seguidos, ETA y OTA, y destrozan la zona norte, que es la zona industrial, zona productiva de Honduras. Nos deshace mucha de la infraestructura que tenemos, muchas empresas quedan perdidas, y eso hace pues que definitivamente otro golpe muy duro a la economía. Aparte de esto, a principios de la pandemia, ahí como finales de marzo, se conformaron ciertas mesas, en las cuales una era la mesa fiscal, de la cual tengo el honor de coordinarla, y estuvimos pidiendo una serie ¿cómo le diría?, de concesiones de parte del gobierno para que la parte fiscal no nos golpeara tanto. No obtuvimos la respuesta que queríamos. Imagínense que los pagos a cuenta, que es un anticipo al impuesto sobre la renta que usted debería liquidar el siguiente año, solo se logró que se rebajaran al 75% de lo que era. Eso significa de que si usted ganaba 1 millón de lempiras al año y le calculaban los pagos a cuenta en relación a ese millón, ahora se lo iban a calcular en base a una renta de 750,000 lempiras. Entonces había ilusión en ese momento de que las empresas tuvieran solo una utilidad menor conforme al año pasado de un 25%. Hoy nos estamos dando cuenta, y pues nos dimos cuenta a mitad de año, de que esa utilidad no iba a ser posible y que la mayoría de las empresas posiblemente iban a tener o una utilidad muy pequeñita con relación al año pasado, en periodos anteriores, iban a salir tablas o iban a perder mucho dinero. Los pagos a cuenta no se rebajaron, más del 75%, aunque lo hemos estado pidiendo. Ya se hicieron 2 pagos sobre los pagos a cuenta,
completos prácticamente. El SAR está anunciando de que ha tenido una merma en recaudación de impuestos de 25.000 millones de lempiras. Eso significa que la mayor parte de esta disminución tiene que ver con impuestos sobre ventas, porque las personas naturales y jurídicas han realizado los pagos a cuenta como deben de ser. Se pagó el impuesto sobre la renta que se debió haber pagado conforme al del año pasado, se hicieron los pagos a cuenta. Entonces esta disminución se debe prácticamente a impuestos sobre ventas. ¿Y eso qué significa? Que no hay comercio, que no hay ventas entre personas naturales y naturales, o en ventas entre personas naturales y jurídicas, o jurídicas y naturales, que no generan el mismo concepto de pago de impuestos sobre venta el mes siguiente de lo que se recaudó en ese periodo. Eso es un indicativo de que más de que las empresas andan muy mal. También sabemos que al principio de la pandemia se empezaron a perder empleos y se han seguido perdiendo empleos, y muchas personas mencionan de que ya estamos cerca del 1.000.000 de empleos perdidos por la pandemia y los huracanes ETA y IOTA. Eso también es calamitoso, eso también es muy difícil, venir y ver cómo recuperamos esos empleos. Entonces, ¿qué recomendación le daría yo al Consejo Económico y Social, que está conformado pues por el gobierno, los trabajadores y la empresa privada? Es que se sienten y que analicen cómo recuperar la economía, cómo dinamizar esta economía, cómo tratar de que las compras que se realicen sean entre nacionales, cómo fomentar más trabajo, porque si bien es cierto, todo el mundo necesita tener mayores ingresos, tenemos que ver los efectos que esto generará en la economía y en las empresas, porque al final los empleos que se pueden perder pueden ser más. Entonces aquí yo pensaría en el bien común, en salvar la mayoría de empleos, en recuperar los empleos de alguna forma. Y más bien yo buscaría de alguna forma ver cómo podemos hacer ciertas flexibilizaciones para poder incorporar a los trabajadores de vuelta al sistema trabajador. Sí, bueno, es fundamental y sin ninguna duda lo de la recuperación de estos empleos, el mantener los empleos, pero siempre, y con todo respeto se lo digo, los empresarios han buscado el beneficio de concesiones del gobierno como tal y nunca han trasladado esos beneficios, o en la mayoría de los casos, a la clase trabajadora. Cuando habla cómo recuperar la economía, unos 25.000 millones de lempiras que ha disminuido la recaudación del gobierno. Esto significa que no han sido pagos de impuestos sobre venta. Claro que ha caído, pero así como ha caído también el pago de impuestos sobre venta de la empresa privada, pues hombre, no se necesita, como dicen, ser economista, ser profesional en la materia para darnos cuenta que al final el más perjudicado en todo esto es la clase trabajadora, es el trabajador. Daniel sabe que estas discusiones normalmente son de tesis y antitesis. Esto es normal, el sector empresarial defiende su gremio, su posición, y nosotros obviamente. Cuando nos referimos a los efectos de la pandemia, de los huracanes, nos estamos refiriendo a los efectos que ha causado los más débiles de todo este proceso integrativo que son los trabajadores. Miren, no podemos hablar de ninguna reactivación económica si no pasa por revisar la situación social de los efectos. Uno, para poner un ejemplo práctico, como decía al principio Jorge, uno se va al mercado, a los moles o a donde vaya, y va a haber ofertas por todos lados. Si bien es cierto, la gente va, pero es que no va a comprar. Es la ansiedad por salir
del confinamiento. Pero no hay ninguna reactivación económica en el mundo que no pase por la capacidad de compra que pueda tener la gente. Entonces, si no connotamos la situación de quien va a reactivar la economía, no estamos hablando de posibilidades a corto plazo de reactivación económica. Debemos estar claros en eso. La pandemia, los huracanes afectaron básicamente la zona norte, que es industrial. Una fuente de generación de empleo fuerte en el país. Pero la pandemia no afectó a todas las empresas. Y empiezo por un principio. O sea, la empresa solicita exoneraciones. Tenemos 42.000 millones de lempiras al año en exoneraciones fiscales. Los trabajadores no piden exoneraciones, no piden exoneraciones. A los trabajadores no se les revisa la base. Y esas exoneraciones no los abarca a los trabajadores. No los abarca. Por ejemplo, se disminuye todos los impuestos. Mire, yo quisiera estar solidario totalmente con la micro y la mediana empresa, que generan el 72% de los empleos en el país. Esa sí fue directamente golpeada, pero no, y los mismos empresarios lo han dicho, no a todos les afectó de la misma manera. Le voy a dar un dato, Jorge, a nivel latinoamericano. Surgieron 73 nuevos multimillonarios, no sé cómo llamarle la palabra ahora, porque millonario es que tiene un millón, miles de millones. De marzo a agosto, 73 nuevos millonarios, generando 43 millones de dólares diarios para sus utilidades. Eso quiere decir que empresas, un montón de empresas, contrario a salir perjudicadas, esto es por esta pandemia, ahora salieron beneficiados. Usted bien sabe, hay empresas que se denominan esenciales que nunca cerraron, que es posible que más bien les fue mejor. Pues ¿quién se va a oponer que le revisen el salario mínimo a una aseadora o a un vigilante o a un recogedor de basura que nunca dejó de trabajar? Muchas empresas, yo repito, somos solidarios con la micro y la mediana empresa, y por eso esta negociación del salario mínimo tiene que fundamentarse en una investigación exhaustiva de los efectos. Mire, en el sector norte hay muchos trabajadores que fueron gravemente afectados, y repito, el tema Honduras es uno de los países que tiene menos complicaciones fiscales, como Uruguay. Si el tema de las inversiones fuera temas fiscales, en Uruguay estuviera lleno de inversionistas internacionales, en Paraguay, perdón. Entonces, por eso yo digo que la madurez de estas negociaciones tiene que prevalecer. Hay los trabajadores, que es la parte más débil en este proceso, en esta estructura, son los más afectados. Es cierto, tenemos casi 1,5 millones de trabajadores afectados. Entonces, mira, hay empresas, las más grandes, así como nosotros hablamos de solidaridad, como hacen en otros países, la empresa grande, la empresa que ha salido beneficiada en estos momentos es cuando más debe demostrar su solidaridad con las pequeñas empresas. Sí. Ahí hay que hacer una investigación a fondo, un estudio. El Ministerio de Trabajo tiene que estar bien preparado, pero nosotros sí creemos que perfectamente se puede hacer un esfuerzo en función de revisar la situación del más afectado, del más débil. Mire, desde marzo para acá hay trabajadores que no han recibido un lempira de ingreso. No podemos pensar, Daniel lo sabe, en una reactivación. Yo escucho todos los días, hay que reactivarnos económicamente, hay que podemos caer en una crisis fiscal, que es diferente a una crisis económica, pero estas crisis fiscales, esta crisis económica, están marcadas por la crisis social. Claro. Si no atacamos la crisis social, el tema de la gobernabilidad, el tema de la democracia, entre comillas, se nos puede anteponer a un proyecto de reactivación económica, y más ahora que estamos con temas políticos también, que estamos enredados en eso. Sí. Bueno, nos van a permitir, Daniel Durón y Daniel Fortín, una brevísima pausa. Regresaremos con ustedes en la televisión abierta y en las estaciones de radio. Nos vamos a quedar en Facebook, BTV Somos Todos Honduras con Etel, con sus comentarios, con sus consultas, con sus opiniones. Es muy importante para nosotros, y resumimos en esta primera parte de la entrevista. Don Daniel Fortín, las saciadoras, y lo noté porque lo dijo don Daniel Durón, los vigilantes, los conductores, por ejemplo, ya hubo los que producen alimentos. La gente que gana menos, incluso menos del salario mínimo en algunas empresas. ¿Cómo no
aumentarle a esta gente? O sea, ¿cómo no aumentarle a estos trabajadores? Compartimos plenamente que el sostenimiento del empleo debe ser fundamental en la mayoría de las empresas, pero también aquí hay empresarios que han hecho más dinero con lo de estas tormentas tropicales y con lo de la pandemia. Entonces tienen que entender que deben de ser más solidarios con los que menos tienen. Si ese es un principio básico de la humanidad, del ser humano, los que más tienen deberían de compartir con los que menos tienen. Si los empresarios que tienen dinero, don Daniel Fortín, no lo han hecho solos, es en base a un equipo que tienen de trabajo, y entonces compartir con la gente que menos tiene. Yo siempre me pregunto, bueno, y usted sabe que esas conversaciones las teníamos ahí 16 años como directivos del Olimpia, en donde la gran mayoría, pues, jóvenes empresarios como usted, como el Villeda, cuando estaba el señor Ferrari, pero también uno tiene que decir estas cosas. Hay que decirlas con todo respeto, pero hay que decirlas. No podemos, y más ahora que en aquellos tiempos, la gente tiene una necesidad realmente asombrosa, extraordinaria. Está pasando por una crisis sin precedentes. Nunca antes en la historia se había vivido tanta desesperación y ver uno a gente cercana. Y cuando digo cercana, estamos hablando de gente que trabaja en la casa, por ejemplo, con uno. Ver los vigilantes puntualmente, ver los conductores, ver aquí, por ejemplo, los camarógrafos, con el respeto de los compañeros, pero es la realidad. Ganan, como dicen, y perdónenme sinceramente, y es casi general, una miseria. Entonces, ¿cómo no darle un aumento a esta gente? Claro que la empresa ha sido golpeada, y estoy hablando ya de la empresa nuestra, sí, pero no ha sido golpeada como han sido golpeados ya directamente los mismos trabajadores, a ese nivel no. Entonces, el dueño de la empresa tiene que ser solidario también con los trabajadores. Y los que estamos en posiciones ejecutivas, intermedias o altas, tenemos que hablar y decirles la verdad. Decirles la verdad. ¿Cómo solo vamos a estar bien nosotros, y la gente que trabaja con nosotros? No se puede, no podemos seguir. Y un país no se construye de esa forma. Si va a haber sacrificio, que haya sacrificio de todas las partes. La empresa privada tiene que sacrificarse, y don Daniel, con todo respeto, amigo, más. Si es que se han sacrificado, pero tienen que entender que la gente, mire, dígale a los amigos banqueros, por ejemplo, que sé que usted tiene muy buenos amigos banqueros, que no estén asfixiando a la gente con esos cobros exagerados de intereses en la banca. Dígales a los de las tarjetas de crédito que también, que se echen un poquito para atrás y que digan, hombre, vamos a ser conscientes con quienes nos deben estas tarjetas de crédito, porque para metérselas a uno, gracias a Dios, yo no tengo, siempre he dicho, gracias a Dios, no, yo tengo 7 años de no usar tarjetas de crédito, felizmente, y mi esposa y yo gastamos solo de lo que yo gano. Entonces, pero la mayoría de la gente, no, la mayoría de la gente pasa ahorcada y comprando con las tarjetas de crédito, y en los intereses, ahí lo matan a uno, y usted lo sabe, amigo, usted lo sabe don Daniel Durón, que está aquí. Entonces, dígales, porque cuando uno les dice, no, Jorge ya es un disco rayado, y Jorge tiene tema contra los míos. ¿Y por qué voy a tener en lo absoluto? Si me han pasado agradecido porque me han dado trabajo. Pero también, por favor, mire, una descomposición social en el país está a la vuelta de la esquina. Y no porque la gente sea revoltosa, si la gente fuese revoltosa, aquí ya tiempo se hubiera dado, pero ya tiempo, y hubo un golpe de Estado y la gente tranquila. Honestamente, protestó, pero no al nivel que se protesta en El Salvador, en Nicaragua y en Guatemala. ¿Por qué? Porque la gente es noble, pero no jueguen con la nobleza de la gente, con la tranquilidad de la gente. Y sí, perdónenme, vamos a la pausa, me indican nuestros compañeros. Regresaremos con don Daniel Durón, que está aquí en el estudio, y don Daniel Fortín, vía Zoom, representante de la clase trabajadora y de la empresa privada en relación a esto del incremento al salario mínimo, que insisto, algo deben de darle y ponerse de acuerdo. Si no se puede hacer en términos genéricos, términos generales, por lo menos algunos de los trabajadores, valórenlo, por favor. Pausa breve y regresamos con nuestros invitados. Seguimos conversando con don Daniel Durón aquí en el estudio y don Daniel Fortín vía Zoom, representante de la clase trabajadora y de los empresarios.
Licenciado Fortín, ¿qué opinión le merece? Algunos colegas suyos dicen, este no es el momento de pensar en un incremento salarial. Y le hago el agregado, de acuerdo al comentario que nos hacía el licenciado Durón. Las aseadoras, los conductores, el trabajador común, los vigilantes, y agrego también a esos que trabajan en las ventanillas de las instituciones bancarias, que no le pagan a veces ni el salario mínimo y tienen unas ganancias exageradas. Yo no conozco, como dicen, un banquero pobre, uno que se dedica a lo de tarjetas de crédito y sea pobre. ¿No cree sinceramente que sería justo, por lo menos, hacerlo en forma sectorial, decir, bueno, a esta gente sí le vamos a aumentar y a estos no le vamos a aumentar? Bueno, Jorge, como usted lo dijo al principio, estas pláticas usted y yo las hemos tenido por muchos años. Como usted dice, usted estuvo 16 años en la Junta Directiva de la Olimpia y nos mirábamos todos los lunes. Y muchas veces platicamos sobre este tema. En mi pensamiento, en mi forma de ver las cosas, yo estoy claro y consciente de que el colaborador es parte fundamental de la empresa. O sea, sin colaboradores no tenemos empresas y son la fuerza que mueve esta empresa. Y definitivamente las empresas deben fomentar que el colaborador esté contento de trabajar en esa empresa y el colaborador debe fomentar que la empresa esté contenta de tenerlo a él o a ella en esa empresa. Lo que nosotros también tenemos que buscar, porque el tema también es cuánto debe durar el salario mínimo, o sea, cuánto tiempo una persona debe ganar salario mínimo. Y eso pasa por la condición educativa del país. O sea, aquí nosotros no hemos buscado la forma de cómo los trabajadores vayan mejorando su escolaridad. O sea, aquí no se ha invertido en educación y eso hace, a mi juicio, que tengamos una desigualdad en relación con cuánto tiempo debe ganarse salario mínimo. Porque para mí el salario mínimo es el salario con el cual usted inicia su trabajo. Y usted, a medida que va estudiando, a medida que va avanzando, usted inicia su trabajo para poderse pagar los estudios, para poder ayudarle a sus padres, para mejorar las economías familiares. Y por eso también es importante de que pueda haber el trabajo por hora para que yo pueda, cuando estoy joven, trabajar y estudiar al mismo tiempo, que sea exigible, que el trabajo por hora vaya ligado con el estudio, para que cuando yo me gradúe pueda optar a trabajos que ya no sean de salario mínimo y que entonces eso del salario mínimo sea temporal para la mayoría de la gente. Si bien es cierto, hay mucha gente que a lo largo de su vida desafortunadamente ha estado en salario mínimo y ha estado en salario mínimo porque no ha tenido otras oportunidades. Entonces, yo creo que en este momento debemos de reflexionar qué hemos hecho con el país, qué hemos hecho en este país para que estemos en esa situación y venir y mejorar la educación, mejorar la salud, fomentar de que dentro de las empresas la gente estudie, la gente mejore, porque entonces podemos lograr mejores objetivos. Hoy día que estamos en una situación en que, si bien es cierto, como dice Daniela, hay algunas empresas que no cerraron, pero tampoco vendieron lo mismo que vendieron en años anteriores. Y le voy a poner un ejemplo sencillo, que me lo decía un amigo el otro día. Me dice, mira Daniel, yo he tenido las gasolineras abiertas, pero ¿cuánto echas de gasolina mensualmente ahora? Antes, ¿cuánto echabas y cuánto echas ahora? Los carros están parqueados, los carros no se están moviendo. Entonces, si bien es cierto, tengo abierta la gasolinera, pero no estoy vendiendo lo mismo que vendía antes, estoy vendiendo mucho menos. Los amigos del supermercado me dicen, ahorita
la mayoría de la gente está comprando lo básico para sobrevivir. No me están comprando los productos en los cuales hay una ganancia un poco mayor. Entonces, si bien es cierto, se está vendiendo, pero no se está vendiendo igual que periodos anteriores. Por otro lado, las farmacias, las personas que no van a la farmacia solo están comprando la medicina que estrictamente ocupan para sobrevivir. La gente que tiene presión alta, la gente de diabetes, la gente que tiene enfermedades crónicas está comprando sus medicamentos, pero ya ni siquiera vamos a las farmacias a buscar otro tipo de medicamentos o cremas o artículos que le generan un poco más de utilidad en la farmacia. Entonces, eso golpea a las empresas. Por otro lado, hay indicaciones que ya están establecidas que el 81% de las empresas en Honduras han disminuido sus ventas. El 81%. Es obvio. Por otro lado, se han perdido muchos empleos. Entonces, no se puede hacer eso, que tal vez sería lo ideal de venir y decir, bueno, a este grupo se puede aumentar, a este otro no, porque no es justo tampoco. Y más bien, yo le preguntaría a alguien, si alguien no tiene trabajo en este momento, y le dijera, mire, usted quisiera tener un trabajo ganando el salario mínimo actual, la persona diría inmediatamente, sí, sí lo quiero. Hay, como ustedes lo mencionaron, hay aseadoras, hay conductores, hay dependientes que están con salario mínimo. A mi juicio, debemos de dar gracias que todavía tenemos esos empleos. Porque muchas de las empresas lo que han hecho en este momento es sacar de sus utilidades retenidas el dinero necesario para mantener la empresa a flote, porque tampoco pueden ir, como usted dice, a pedir préstamos, porque mucha gente dice, es que la banca, el gobierno ha dado programas extraordinarios para préstamos para aliviar las empresas. Yo le pregunto, Jorge, si usted va a un banco y le dice, présteme dinero para capital de trabajo, para poder pagar a mis empleados, pagar esto, Daniel Durón, que estuvo en el RAP, lo entiende muy bien, yo voy a venir y ¿qué es lo primero que me va a decir el banco? Presénteme su flujo de efectivo proyectado, su estado financiero proyectados. Y en este momento, ¿cómo proyecto mi estado financiero si no sé qué va a pasar mañana? No sé cómo voy a haber vendido. Entonces, al no saber eso, yo no puedo venir y sacar préstamos. Entonces, las empresas, de donde han podido, han sacado tratando de que las cuentas por cobrar que tenían se las paguen, sacando de sus utilidades retenidas, sacando dinero de donde puedan para mantener los trabajadores y pagar los compromisos. Le voy a decir sinceramente, Jorge, yo he visto la solidaridad de los empresarios en mantener los empleos porque lo hemos platicado. Le digo yo personalmente, yo he hecho lo imposible por mantener los colaboradores dentro de la empresa y poderlos mantener ahí y darles la oportunidad de trabajo y hacernos un nudo todos. Y eso es lo que hemos estado platicando. Sí, pero bueno, como usted dice, es una situación de justicia social, es una situación de necesidad, pero yo creo que hoy día yo realmente siento que debemos de enfocarnos en cómo mejorar a futuro la situación de los colaboradores, mejorando la educación del país. Perfecto. Y la salud. Sí. Yo en principio, Jorge, quisiera, si me quiere tal vez confrontar. Sí, porque de veras que no es el propósito siempre aquí del programa. Conceptos, términos. Primero, yo no puedo aceptar eso de que se le denomine colaborador. Eso no existe ni en la Constitución, ni en el Código, ni en ninguna ley que pueda clasificar el estatus de un obrero. Nosotros conocemos como trabajador y patrono. Eso es lo que dice el Código de Trabajo. Entonces, nos podemos confundir hasta conceptualmente. Si a mí me dice hay que firmar un contrato colectivo entre
un empresario y un colaborador, desaparece la figura de la contratación colectiva y el concepto de trabajador, que eso es lo que nosotros hemos manejado históricamente. Nosotros somos clase trabajadora. La colaboración puede ser circunstancial, inclusive no remunerada. Sí, correcto, es un momento, es un buen momento para poder establecer eso. Mire, el trabajo por hora, Daniel, es peligroso. En momentos de crisis económica, inclusive de crisis social, sustituir derechos adquiridos que ya se han visto lesionados por esta ley. ¿Qué es el trabajo por hora, Jorge? Es que un trabajador que tiene un contrato permanente, que tiene seguro social, que tiene vacaciones, que puede tener becas, lo que usted dijo muy bien al principio, se puede desaparecer un derecho adquirido mire, contratémoslo por 2 o 3 horas al día. Si ya tenemos el 50% de subempleo en el país, o sea, eso quiere decir que trabajadores, de cada más de 2 millones de trabajadores no laboran ni siquiera 10 horas o 3 días a la semana, por decir algo. Eso ya va directamente afectando la capacidad de ingreso, porque el tema no es empleo, la simple generación de empleo. ¿Por qué las empresas están vendiendo menos? Sencillamente porque el trabajador no está recibiendo salarios. Y repito, el principal revulsivo, y esto cualquiera lo sabe, no hay que ser einsteiniano, el principal revulsivo para la reactivación económica es el ingreso que la gente pueda tener, es el que compra, es el que está olvidado, es el que no tiene exoneraciones, es el que no tiene incentivos, es el que le disminuyen contratos, derechos sociales. Ese trabajo por hora es letal. En este momento de pandemia, de fenómenos naturales, aprovechar circunstancias como el trabajo por hora para disminuir derechos sociales van a profundizar la crisis. En todo caso, van a profundizar la crisis social. Cuando hablamos del tema, mira Jorge, en este país, porque este es el tema de fondo también, el 76% de los trabajadores asalariados ganan menos de 12.000 lempiras mensuales. Si no, vaya al seguro y vean las cotizaciones para verificarlo. El 76% de los trabajadores ganan menos de 12.000 lempiras mensuales. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros revisamos los salarios mínimos todos los años, porque la ley de hace algunos años quedaba libre albedrío del presidente convocar. Nosotros seguimos la ley. Y ¿qué pasa? Un trabajador tiene 15 años de estar en una empresa. Eso, hay que hacer un reconocimiento a un trabajador que tiene 15 años, que ha dejado una vida ahí, que ha luchado por que una empresa avance. Entonces, son términos de solidaridad también. ¿Qué hace la empresa en función de ese trabajador que tiene 20 años? Pero ¿qué hace en función del salario? Fíjese que un trabajador de primer ingreso, el salario mínimo está en 6.500 lempiras. El sector bancario creo que está en 9.000. Los mineros que exportan, la minería. ¿Qué pasa con un trabajador que llega por primera vez? Tiene que ganar el salario mínimo, que el 62% de las empresas incumplen el salario mínimo. Eso lo dice el Ministerio de Trabajo. Hay un incumplimiento brutal también. Entonces, el salario mínimo no está impulsando la estructura salarial. Usted llega por primer ingreso a ganar 9.000 lempiras, por decir el salario más alto, y hay un trabajador que tiene 20 años que está ganando 9.500. Y a veces no es justo. Tenemos una deformación. Eso hay que cambiarlo. Sí. Eso hay que revisarlo. Y yo sí, el tema aquí, Daniel, yo estoy de acuerdo en las exoneraciones. Eso acá no se habla. Hay 42.000 millones de lempiras anuales en exoneraciones. Ha habido muchos incentivos fiscales, pero la pequeña y la microempresa siguen en crisis, que es la que genera el 70% del empleo en el país. Entonces es un problema estructural, y no revisar me parece que no es la palabra correcta. Sí, y repito, ahí dicen, bueno, esas empresas grandes que nunca pararon de vender, que hasta cierto punto generaron algún nivel de monopolio, hay que revisar también esta conversión de ventas en físico. Yo le voy a poner un ejemplo. En línea, ¿qué significó la venta en línea? Por ejemplo, las de cable, las compañías, las que venden servicios de telefonía. Mire las utilidades, no es para compararnos, sino para para informarnos. Porque puede ser lo mismo. Mire, ¿qué pasó con estas líneas Apple, todas estas de transnacionales de las comunicaciones, de las farmacéuticas? Que aquí el país hay también.
Entonces, hagámoslo, y como dice Daniel, yo estoy de acuerdo, generemos una nueva estructura. El tema no es educativo. ¿Por qué no es educativo? El tema no es en el fondo que una persona se forme en la universidad, salga de la universidad. ¿Cuántos ingenieros, cuántos doctores, los médicos desempleados? Hay ingenieros, hay abogados que andan en taxis. Yo fui a una empresa que vendía cosméticos, para poner un ejemplo práctico. Tenía 5 vendedores. Cuando fuimos, mire, con una señora, solo había uno. Le preguntamos, una muchacha, ¿cómo, ¿está sola? Sí, estamos solas. Por eso hay que revisarlo de la conversión a venta en línea. No, fíjate que estamos vendiendo lo mismo, pero con 4 trabajadores. Sí, más bien con menos empleados. El tema es de análisis, y es de análisis serio. Porque, repito, no hay ningún revulsivo que pueda sustituir para que las empresas tengan sostenibilidad, que es la persona que compra. Hay desempleo, hay disminución de salarios, en muchos casos, sí. Y si la gente no puede comprar, ¿qué han hecho los gringos? Para comparar, para informarnos, no para compararnos. En las crisis económicas, Jorge, usted sabe muy bien, lo que hacen es meterle dinero a la gente en la bolsa. Por eso nosotros planteamos ya la necesidad de revisar ese ingreso básico familiar que la misma ONU lo está proponiendo. Hay gente que no tiene salario, que perdió su empleo, es cierto, fue afectado. Entonces, ¿cómo va a ser para sobrevivir? ¿Cómo van a sobrevivir las empresas? ¿Cómo van a vender? Entonces, es lógico lo que dice Daniel. La empresa, puede ser que unas estén vendiendo mucho menos, otras cerraron. Simple y sencillamente porque la gente no tiene ingreso básico para consumir. Por eso van a las farmacias a comprar lo urgente. Sí, lo necesario. Son dos elementos que hay que asociar. Yo fui a ver a un colega, amigo, que lo quiero mucho, Melvin Fernando Paguada, que está internado en el seguro. Sí. Y uno se sorprende ahora la cantidad de personas que antes uno los miraba en el servicio privado de salud y que ahora van al seguro, que van al hospital escuela, pero es la misma necesidad de la gente, de la cual hemos hablado. Claro. Yo conversaba hace unos 3 meses, fue con un empresario, porque ellos siempre me llaman y me dicen, Jorge, ¿por qué criticas tanto a la empresa privada? Y mire, por eso lo de sin ser economista uno, pero el sentido común. Me dice, mira, yo estoy perdiendo 20 millones al año, así textualmente, y una persona que no la conoce. Pero sí, una cosa es perder y otra cosa es disminuir utilidades. Eso le iba a decir, ahí quiero llegar. Entonces ganaba 100 millones al año. Entonces me dice, mira, yo ganaba 100 millones, ¿sabes cuánto estoy? Me dice, percibiendo ahora, sí, va percibiendo ahora, 80 millones, estoy perdiendo 20 millones. No, entonces yo no está perdiendo 20 millones, está ganando 80 millones. Ajá, bueno, y si está perdiendo él como empresario, según él, ¿cuánto no está perdiendo el trabajador? Ahí es donde uno le dice. Por eso, y está bien que me hizo usted la interrupción en la aclaración, en el comentario. No es que está perdiendo, ha disminuido un poco sus ganancias, pero es por la situación que se está viviendo. Entonces, así como el empresario disminuye sus ganancias, también el trabajador las disminuye. Pero entonces tiene que ser solidario y seguirle manteniendo su sueldo al trabajador. Eso es lo que... Óigame, y los pongo también de ejemplo, doña Roquelina con Harry, que tienen, son esposos, 23 sobre 24 años, 24 años de trabajar con nosotros. ¿Cómo no le vamos a aumentar un par de pesos el próximo año si han estado ahí con nosotros? Y si bien la situación es difícil para nosotros como familia, sí, pero es muchísimo más difícil para ellos. Y usted me puede decir ahorita, pero es que solo son 2 trabajadores, son 3 trabajadores los que ustedes tienen. Si es que yo no soy nunca ni empresario, ni microempresario, ni nada. Yo he sido un asalariado siempre, pero he sido, gracias a Dios, con la bendición de Dios, un asalariado que percibo un buen ingreso. Entonces, no voy a ser solidario con esa gente que tiene 24 años de trabajar con nosotros. Tengo que serlo, tenemos que serlo. Y es que de eso se trata. Entonces, un empresario, en la escala de que pueda tener 50 empleados, 100 empleados, y tiene un buen ingreso. Entonces, compártalo con esos trabajadores. Hombre, ayúdele a que tenga una casita. Si esa gente con poco o casi nada están contentos. Pero ayúdeles a que si viven y que alquilan un cuarto de 2,000 pesos, 3,000 pesos, entonces mejor díganle, mira, ve, aquí te voy a regalar, yo sé que no, pero te voy a regalar estos 15,000 empiras para que saques una casita de uno y ahí le vas haciendo y ayúdele a que le haga el otro cuarto. Ese hombre se va a morir con usted. Pero no, ¿qué es lo que hacen aquí? Si más bien, cuando se suben a los carros le hacen así, se tiran para atrás y le ponen unos lentes oscuros para que no les hablen, haciéndose los dormidos. Eso es lo que hacen.
Eso es lo que hace, y yo se lo digo con conocimiento de causa, porque uno ha andado metido en esta cuestión. Eso es lo que ocurre. Pausa breve, regresaremos con los don Daniel que nos acompañan, Fortín y Durón, que está aquí en el estudio, el otro vía Zoom, ya en la parte final. La pausa en televisión abierta y en estaciones de radio. Nos quedamos en Facebook, siempre con comentarios, que estoy viendo también de algunas personas desde el exterior esta mañana, siempre pues participan. Pausa breve y regresamos. Sí, ya bueno, es que no se puede ir al estadio. Sí. No se puede, estamos fregados. Lick, tenemos 6 minutos para despedir, 3 y 3 con nuestros dos invitados, licenciado Fortín. Un incremento... Sí, gracias, Jorge. Sí, perdón. Sí, denme un poquito más de tiempo porque no me dejan hablar ustedes dos. No, hombre, si tiene el espacio, está aquí. Mire, casi siempre. Yo solo le quiero mencionar algo. Ok. Mire, Daniel Durón menciona mucho las exoneraciones. Y menciona que hay 42.000 millones de exoneraciones. Yo quiero aclarar eso fehacientemente. Ok, porque eso lo discutimos con la gente del Fondo Monetario Internacional el año pasado. Y ahí están los números en finanzas y yo se los puedo mandar a los dos. El problema es que nosotros, por decir algo, las exoneraciones andan en 7 y pico y en El Salvador andan en 3 y pico %. Ok, de esos 42.000 millones, 24.000 millones son exoneraciones al impuesto sobre ventas de la canasta básica. Entonces quiere decir que eso no afecta a ningún empresario, eso beneficia a todo el pueblo. De lo que resta hay 6.000 o 8.000 millones a temas energéticos que van directamente para el no aumento a la tarifa eléctrica. Eso beneficia a toda la población. De ahí hay otros 6.000 o 8.000 millones a iglesias y algunas ONGs que realmente hacen una labor como debe de ser, ya que en el decreto 78-2013 se anularon todas las ONGs y volvieron a tener que volverse a inscribir y ahí solo quedaron las que realmente trabajan. Entonces al final quedan 6.000 millones, que es lo que tienen las empresas en exoneraciones. Y esos 6.000 millones van más que todo al sector maquila. Y el sector maquila necesita esas exoneraciones para invitar a inversionistas a venir a trabajar en maquilas en estos países. ¿Queremos nosotros que las maquilas se vayan? Quitémosle las exoneraciones, se van a Nicaragua o se van a cualquier otro país que le ofrece... pero lo que queremos es que paguen salarios justos, Lick. Lo que queremos es que paguen... Ahorita estoy hablando de la exoneración. Sí. Luego está mencionando mi amigo Daniel Durón que no tiene que pasar este tema por el tema de la educación. Claro que tiene que pasar por el tema de la educación. La gente tiene que estar educada, tiene que graduarse a la universidad, tienen que haber ingenieros, médicos, que ahorita en este momento no haya empleo para esas personas es producto del atraso que nosotros tenemos como país por no haber tenido una fuerza laboral pujante, educada, que venga a venir y abrir otras oportunidades, porque el que va a la universidad y es ingeniero y es médico y es abogado y es administrador de empresas, entonces habría más empresas abiertas, porque tiene que haber la gente que también busque el emprendedorismo. Entonces, hay mucha gente en este país que no ha estudiado lo suficiente y ha emprendido y ha hecho un negocio. ¿Se imagina usted si esa persona hubiera estudiado, cómo su negocio sería más próspero? Entonces, realmente nosotros no debemos dejar de apostarle a la educación, así como lo hace nuestro país, que a veces nos da un poquito de cosita, que es Costa Rica.
Costa Rica le apuesta a la educación y por eso es un país más adelantado que nosotros en estos temas. Por otro lado, yo menciono la palabra colaborador, porque también hay conceptos que ya nos está hablando de que las empresas tienen patronos y trabajadores, como está el malo y el bueno y el malo. Esa posición antagónica es lo que en este momento también a nosotros nos tiene en una situación de que muchos trabajadores dicen, es que este no me reconoce nada, es que el patrón es malo, es que el patrón es aquí. Óigame, si el patrón no lo está apostando todo para tener una empresa abierta, para dar colaboración, para dar empleo, para dar un beneficio. Cuando lo hace es para poder mejorar, y en esa mejoría se lleva de encuentro de que todo el país va avanzando. Entonces es importantísimo que nosotros, en vez de venir y decir que creamos posiciones antagónicas, tratemos de tener empresas que trabajan por nosotros, que no estamos hablando de dos grupos, estamos hablando de nosotros. Si la empresa sigue viva, siguen vivos los empleos. Si el trabajador produce, el empleador definitivamente le tiene que reconocer. Y eso es lo que tenemos que hacer, o sea, buscar esa justicia social en cuanto a que en las empresas se reconozca a los trabajadores, como decía Daniel, aquel que tiene 15 años, 20 años, 25 años, que ha dejado todo en esa empresa y lo ha hecho bien. Esa empresa, ese colaborador o trabajador, como quiere que le mencione Daniel, merece todo nuestro respeto. Y la mayoría de las empresas así lo hacen. Esa gente es nuestra familia. Nosotros vemos a los trabajadores más que a nuestra propia familia. Y Jorge, no hay trabajador, lo que usted dice, de que aquel que se pone los anteojos, yo le digo, para no platicar con el conductor, tal vez serán raros y contados, porque toda la gente que tiene su conductor, creo que se convierte casi en su mejor amigo, porque pasa con él todo el tiempo. Y yo le digo porque yo no conozco a nadie que mire de menos o que no quiera a su conductor. Todos realmente quieren mucho a su conductor, y ahí andan con su conductor y andan con la gente que tiene cerca, porque esa es la gente con la que convivimos a diario. Vemos más a los trabajadores, como dice Daniel, a los colaboradores, como digo yo, que a nuestra propia familia. Y eso hace que seamos una familia y que de verdad, obviamente, podrán, así como dicen, habrán sus malos empleadores, como también hay malos trabajadores. Hay trabajadores que llegan también a ver cómo la pasan más al suave, cómo logran hacer algún robo, algún desfalco, algo a una empresa. Hay de todo en la viña del Señor, pero la mayoría de los patronos son buenos y la mayoría de los trabajadores son buenos. Lo que hay que hacer es ver cómo incentivamos para que esta gente pueda desarrollarse más y trabajar en una mejor forma. Y hoy lo que tenemos que hacer para cerrar es mantener vivas las empresas. Eso es lo más importante. Usted mira, ¿por qué cree que el mall se llenó este fin de semana? Porque las empresas pagaron su aguinaldo. Con mucho esfuerzo las pagaron. Porque no me vaya a decir usted que la gente, como decía Daniel, andaba mirando cuando yo le puedo mandar las fotos de las filas para entrar a una tienda. ¿Usted va a hacer fila para entrar a una tienda de 2 horas o 1 hora para ir a ver? Sí. No, andan comprando. Amigos, entonces realmente esa parte sí reactiva la economía y sí mejora la situación. Me amedrentó. Yo dije que tenía 3 minutos y he hablado 13 en la parte final, para que vea. Me dio 6. No, pensé que mire, faltaban 10 para las 8. Mire, las 8 con 3 Ojalá que ganemos hoy, ¿va? Hoy vamos a ganar, Jorge. Primero Dios, realmente llevamos la ventaja. Pero no hay que tenernos. Pero tenemos un gran equipo. Tenemos la fe de que Troglio les va a meter toda esa energía a nuestro querido equipo. Los jugadores van muy bien motivados. Y por otro lado, pues sentimos nosotros de que
vamos a salir con ese triunfo. Perfecto, un abrazo fuerte, licenciado Daniel Fortín. Gracias, Jorge. Un abrazo también a Daniel Durón. Dirigente del Club Deportivo Olimpia, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Por favor, don Daniel. Hay un término que se llama panglosiano, ¿no? Panglosiano. Sí. Y otra cosa que se llama sofisma, ¿no? Que, un saludo para Daniel, es normal, ¿verdad? Claro, normal, claro. Estamos a tiempo, sí. Estamos en esto. Yo conozco, el tema es educativo, obviamente, cualquier país se desarrolla por sus niveles de educación, pero es que de nada sirve tener niveles de educación importantes si no tenemos la infraestructura y los instrumentos para desembocar la educación de cada país, para que pueda desarrollar. Aquí hay personas que tienen maestría que están ganando el salario mínimo. Entonces yo no estoy confrontando o diciendo que el problema educativo no es fundamental para salir de la crisis y desarrollar los países. El problema es la infraestructura. El problema es cuál es la oferta, cuál es la inversión interna, la inversión internacional, cuál es el desarrollo, la actualización, la adaptación, la modernización de las empresas para que el 76% de los trabajadores asalariados no estén ganando el salario mínimo. Ese es el tema. Ese es el problema estructural que tenemos. Las exoneraciones, los incentivos fiscales son laxos para las empresas, pero no para los trabajadores. ¿Por qué no le bajan el impuesto sobre venta? ¿Qué es lo que paga el trabajador cuando va a comprar? ¿Por qué solo revisan los incentivos fiscales? Repito, la micro y la mediana empresa están descuidadas y hay que hacerlo con la micro y la mediana empresa. Porque esa es la parte más importante para la reactivación económica en función de generar empleo con buen ingreso. Podemos generar 1 millón de empleos, pero si esa gente que se emplea está ganando el salario mínimo, Jorge, o menos del salario mínimo, con el 62% de incumplimiento, ¿de qué reactivación económica me están hablando? Ustedes tenemos sofismáticos ahí. Pues nosotros estamos viendo la parte social, estamos obligados responsablemente a hacerlo. Honduras, algunos dicen que aquí no hay problemas fiscales, y no es que estamos en contra de las exoneraciones. Claro que las exoneraciones son buenas, sí, pero hay que revisarlas, hay que ver el costo-beneficio del país. ¿De qué sirve exonerar una empresa que no genera empleo, que no genera valor agregado, que no genera transferencia tecnológica? Las maquilas es correcto, generan empleos masivos. Hay que mantener eso para que sea una revisión estructural. Y para terminar, Jorge, yo sé que nos estamos pasando de tiempo, aquí lo que estamos haciendo es individualizar el problema. La pregunta es, ¿cómo hace un trabajador en esta crisis? El que tiene la posibilidad de tener un empleo, como dice muy bien Daniel, que no trabaja su familia, y puede ser tétrico, ¿no? El discurso es realidad. ¿Cómo hace para sobrevivir decentemente con 6.500 lempiras mensuales? ¿Cómo va a ser para sostener su familia? Puede ser, bueno, esto ya lo sabemos. No, ustedes, termino aquí, usted dijo algo bien importante. ¿Hasta cuándo la gente va a aguantar? Porque como las inundaciones, el agua cuando no tiene salida, inunda y destruye. Lo que queremos es que seamos solidarios todos. Nadie ha hecho las cosas aquí porque por sí solo lo hizo. Alguien le ayudó y le ayudó la gente. La gente que le hizo crecer su patrimonio. Hay países en América del Sur que le están poniendo impuestos a la fortuna. Hay que verlo de fondo, hay que actuar solidariamente, porque el peligro mayor que tenemos es la inestabilidad social que nos puede venir. Pero no es composición. Muchas gracias. No, todo lo contrario. Gracias por haber aceptado la invitación, don Daniel Durón, reconocido dirigente sindical, don Daniel Fortín, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. El propósito, y ustedes lo saben, nunca es polemizar ni confrontar, pero sí que se expongan las ideas, en este caso, sobre el incremento al salario mínimo en el país, que en nuestro concepto y con todo respeto es más que necesario, y especialmente algunos sectores que son los más golpeados. No cabe ninguna duda que hay algún sector de la empresa privada, sobre todo la pequeña y mediana empresa, que se ha visto súper afectada, pero hay empresarios que pueden mantener el empleo para sus trabajadores y darles un incrementito. Ahí es donde les dicen, por favor, pónganse la mano en el corazón y sean un poco conscientes cuando se mueran. Y también ese comentario es reiterativo, yo lo hago aquí cada rato y lo vuelvo a decir con 2 personas que me escuchen nuevas, para mí es ganancia. No se van a llevar el dinero cuando se mueran,
No se los van a echar en el ataúd y le van a decir, mira, vos hiciste toda esta cantidad de pistos, aquí va tu dinero. No, lo que dejan son problemas, en la mayoría de los casos. Y uno también conoce esas situaciones. Sí, yo sé que se molestan, pero bueno, eso hay que decirlo. Y yo se lo platico al presidente del COEP, las oportunidades que tenemos. Miren, hablen con sus colegas empresarios, que no sean tan duros, que traten de compartir, si no con todo, por lo menos con la gente que trabaja con ellos. Es que así debería de ser. Pero bueno, realmente es una situación bastante compleja. Las conversaciones en torno al incremento al salario mínimo están ahí, están en la mesa. Y ojalá que el presidente, como casi estamos seguros, no se van a poner de acuerdo. Los trabajadores tienen una posición, la empresa privada tiene otra. Vamos a apoyar al presidente cuando diga sí hay incremento al salario mínimo. Y que le aprieten. Y que no van a salir diciendo vamos a despedir trabajadores, porque como hay aumento al salario mínimo tenemos que hacerlo. No, hombre, siempre salen con esa cantaleta. Y les dan un montón de exoneraciones y un montón de cosas y dicen, oye sí, estos están casi igual a los dirigentes del transporte, que cuando quieren salir a operar o cuando quieren aumentarle un poquito dicen, ya van a ver y aquí van a andar bien tirados los conductores, van a andar bien tirados los otros y no va a haber bulla, ya después se olvidan. Entonces es igual, es lo mismo. Entonces por favor, seamos un poco más solidarios, más conscientes. Y no se trata aquí, en mi caso, de criticarlos o que tenga algo contra los... Es todo lo contrario. Si yo he sido un asalariado toda mi vida, desde los 11 años que era un niño, que tengo esa razón, he sido un trabajador permanente y me siento orgulloso de eso. Y sigo trabajando y mientras Dios me dé las fuerzas también. Y le agradezco, y donde he salido de trabajar, he salido en buena lid de todos los lugares. Gracias a Dios, pero también, como les he dicho personalmente, cuando he tenido la oportunidad de conversar con ellos, sean más magnánimos, y así textualmente, sean más condescendientes. No es posible que haya gente que siga ganando tan poco dinero y los empresarios se sigan enriqueciendo más. Una vez más a nuestros invitados, muchísimas gracias. Repetición de este diálogo hoy a las 11 en punto de la noche aquí por nuestros canales y nuestras estaciones de radio. Alejandra Rivera, Ethel Valladares y Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana. Muchísimas gracias, buenos días y que Dios les bendiga.